Primero que nada, ¿qué opina de todo lo que está pasando, de todo lo que va el juicio? Bueno, primero decir que se sabía desde, si no como se lo decía yo, era público. Sin embargo, estaban perdidas en notas por ahí secundarias, tenías que explorar en el medio, nunca en primera plana, nunca en notas destacadas, pero siempre hubo periodistas valientes que decían lo que estaba sucediendo durante el gobierno usurpador de Calderón y particularmente con Genaro García Luna y sus vínculos con el narco. Hoy se recuerda mi posición, las tres comparecencias, porque desde el primer año, que fue primero al Pleno y luego a comisiones, como les iba muy mal en las comparecencias en el Pleno, los empezaron a llevar a grupos más pequeños de diputados y con varias actividades a la vez para tratar de distraer a la prensa. Yo todo el tiempo señalé su complicidad con el grupo del Chapo Guzmán, su carácter de asesino, su corrupción, el peligro que representaba todo el tiempo con datos, con elementos, y decían que yo era un majadero, que le faltaba el respeto, que reventaban las comparecencias, una serie de necedades, porque era una época muy dura, muy difícil. El gobierno usurpador de Calderón tenía control de los medios de comunicación y las campañas que se hacían en contra de mi persona eran tremendas, terribles. Yo siempre me mantuve firme, siempre fui preciso. Yo hubo una periodista que hoy no respeto yo, pero que en su momento jugó un papel muy importante, Anabel Hernández, que escribió el libro Los Señores del Narco y que después de la primera comparecencia, o quizás de la segunda, ya no lo sé, quizás todavía en la segunda comparecencia no había salido esa información. Sí fue después. Yo inclusive regalé ese libro a un número muy importante de diputados, fácil, a unos 350 diputados, que tenían los elementos contundentes de los vínculos de García Luna con los grupos criminales y particularmente con el Chapo Guzmán. Después ha salido ya mucha bibliografía, mucha información, y hoy todo mundo dice sorprenderse de lo que era un secreto a voces y de lo que más de uno fue cómplice con su silencio o inclusive con su agresión a mi persona. No ha habido yo no he visto a López Dóriga que salga a decir, oigan, qué incorrecto fui con el diputado Fernández Noroña, me disculpo, o a Loret, o a De la Micha, o a tantos otros, larguísima la lista, son los mismos que hoy intrigan, denuestran, tergiversan eh, la información sobre el gobierno del compañero presidente, siguen siendo los mismos en esencia. Yo veo el juicio, no sé qué va a salir de ahí, porque los medios lo tienen muy en segundo término. Esto debería ser la nota permanente, es una cosa que va a sacudir la conciencia nacional y que va a poner la luz sobre muchos personajes adicionales, Calderón centralmente. Y sin embargo, impresionantemente los medios desestiman esa información, se van por otras cosas. Ya están diciendo lo mismo que la defensa de García Luna, que son puros criminales confesos los que están atestiguando en su contra. No tienen vergüenza, la verdad, pues un criminal que terminar siendo un narco confeso va a ser García Luna. Sí, claro. Y en ese sentido, yo le quería preguntar, ¿qué consecuencias cree que traerá este juicio? Si bien está muy abierto, creo que a pesar de que, o sea, fueron muchos años, ¿no? De que estuvo en el gobierno y pues con los primeros testimonios que dio el grande, pues ya basta, ¿no? Para darnos cuenta de muchas cosas que ocurría. ¿Qué consecuencias traerá en este caso, pues, el juicio? ¿Considera que sí va a revelar muchas cosas de lo que ocurrió en esta guerra contra el narco, pues en todo lo que ocurrió en ese sexenio tan, pues, tan violento? Yo insisto que eso ya se sabía. Son apenas 2 días y ya está perfilándose para un gran escándalo que sin embargo en México está callado. Yo quiero insistir en que los medios están jugando un papel otra vez lamentable, la mayoría, porque es un hecho gravísimo. Y yo no creo, a menos que me sorprenda, que vaya a salir alguna situación verdaderamente excepcional, porque yo quiero decir algo que no se manifiesta. El gobierno de Estados Unidos es muy hipócrita. Por supuesto que sabía lo de García Luna desde que yo se lo decía.
igual que Calderón, claro que lo sabía. Hoy Margarita Zavala, compañera de vida de Calderón, sale a decir que Calderón no sabía nada, que deje que Calderón diga, que no sea su vocera. ¿Cómo no va a saber? Si no sabía era un inútil. Claro que sabía. Y el gobierno de Estados Unidos sabía. El gobierno, yo sostengo que el gobierno de Estados Unidos decide a qué narco favorecer para que la abastezca de droga. Sostengo que el dinero del narco es parte del ciclo de reproducción del capital en Estados Unidos. Y sostengo que tenemos que discutir seriamente con el gobierno de Estados Unidos, modificar la manera de enfrentar el tema del narcotráfico, porque a Colombia le metieron 10.000 millones de dólares y hoy se produce más cocaína y de mejor calidad y Estados Unidos sigue siendo su pueblo el principal consumidor de droga del mundo, o como les gusta a ellos decirlos, son el principal mercado consumidor de droga del mundo y mientras sean consumidores de droga se va a seguir produciendo y se va a seguir matando a la gente por llevar droga al territorio estadounidense. Yo no quiero decir que sea un chivo expiatorio, porque García Luna es un criminal peligroso, se lo dije en su cara y yo no me voy a conmover a estas alturas por lo que está viviendo, o sea, él hizo cosas terribles. Pero es cierto que hoy que ya no les es útil, lo están aventando a los leones. Deberían verse en ese espejo la derecha que está siendo financiada por el gobierno de Estados Unidos. Claudio X González, el señorito X, le digo yo, el compañero presidente ha denunciado que está siendo financiado en su tarea golpista y el PRI, PAN, PRD ahí van de boca también. Deberían verse en ese espejo porque cuando no sirvan los tiran a la basura. Claro, y en ese sentido, de hecho, ¿qué pasa, digamos, este juicio pues puede revelar no solo pues las relaciones de García Luna, ¿no? Sino también incluso otros funcionarios, quizás de ese gobierno de Felipe Calderón que continúan hasta la fecha. En ese sentido, ¿considera usted y digamos a cómo están las condiciones, que han cambiado las condiciones judiciales, que pues que en este caso este gobierno pues pueda castigar a los políticos que salgan involucrados también a raíz de este juicio? Pues están presos los subsecretarios Cárdenas Palomino y el otro que ahora no recuerdo su nombre y el que era responsable de la unidad de combate al narco, que tampoco recuerdo el nombre preciso, todos están presos. El que faltaría es Calderón. Compañero presidente ha dicho que él le daría vuelta a la hoja en el juicio a los expresidentes. Yo creo que si hay que procesarlos de Salinas a Peña, no depende del gobierno. El gobierno debe presentar las denuncias, la Fiscalía General de la República es quien debe hacerlo, que es un órgano autónomo, y depende del Poder Judicial, que está totalmente corrompido. Hoy discutíamos en la Junta de Coordinación Política una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, francamente ilegal, bárbara, que el Poder Judicial está totalmente envilecido y corrompido. En el caso que estaba aparente digresión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ni siquiera nos dio derecho de audiencia. Toma la resolución de anular la convocatoria para elegir a los consejeros con un documento que no es el que aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados. Una verdadera monstruosidad. Entonces, el problema es ese que tenemos, que si tú presentas las denuncias, pues les dan amparos y los dejan libres. Están eh, el Poder Judicial se doblega frente al dinero, en un nivel de descomposición enorme. Y esto no quiere decir que no haya jueces y juezas honorables, pero la mayoría están en un nivel de corrupción verdaderamente pavoroso. Entonces, esos son los problemas en realidad. Y más bien a mí me sorprendería, volviendo al juicio a García Luna, que ahí salieran los vínculos de la CIA con los grupos del Chapo Guzmán, que ahí salieron los vínculos de la DEA con el grupo del Chapo Guzmán. Eso sí que sería interesante que se discutiera en territorio estadounidense y en un juzgado de los Estados Unidos, pero estoy seguro que van a tener buen cuidado de que eso no salga. Porque, insisto, la hipocresía del gobierno de Estados Unidos es monumental. Y no estoy con esto diciendo, reitero nuevamente, que García Luna no sea responsable, pues es inocente hasta en tanto se pruebe lo contrario. Vi un documento de una organización que no conocía yo, muy cuidadoso, muy serio, son 6 semanas, creo, de juicio, decía ahí,
y de que también allá domina la presunción de inocencia y de que el juzgado debe, por unanimidad de 12 ciudadanos, 7 mujeres, 5 hombres, decir que es culpable y luego ya el juez emite veredicto. O sea, va a ser una situación pues, interesante, importante, puede que salga alguna cosa que conmueva aún más a la opinión pública, pero yo veo por un lado a los medios nacionales en la línea de acallar, la verdad, el juicio, de desestimarlo, de bajarle atención y restarle importancia, y, y reitero, tú no puedes esperar cualquier cosa del juzgado en Estados Unidos, o sea, como el compañero presidente con mucha prudencia dice, bueno, pues a lo mejor lo declaran inocente, o a lo mejor dicen que sí es responsable, pero que Calderón no sabía nada, o a lo mejor sale que sí están con la responsabilidad todos, son las tres hipótesis que él maneja. Y yo creo que hace bien en ser prudente porque yo no le confiaría un costal de alacranes al Poder Judicial estadounidense tampoco. Sería muy ingenuo no ver la carga política que también tiene, porque además no hay que olvidar que cada que meten a la cárcel a un narcotraficante mexicano en territorio estadounidense se quedan con todo el dinero que tenían. Entonces se apropian de recursos que deberían estar en nuestro país, ¿no? Con el brete de que están haciendo justicia. Entonces todo eso también está detrás de este juicio. Sí, claro, y pues como dice, ¿no? Será interesante ver qué resulta, pero no solo con acá con México, sino con Estados Unidos. Pues También, sí. en ese Sí, sentido, porque volviendo, perdona y que te interrumpa, porque yo insistiría. Dicen, ¿a poco Calderón no sabía? Y yo digo, ¿y a poco la DEA no sabía? ¿Y a poco la CIA no sabía? No, bueno, si yo sabía, como ellos no sabían. Yo que era un diputado ahí de los 500, como ellos no iban a saber. claro, y eso justo me recuerda cuando era diputado en aquella comparecencia, justo les decía, ¿no? Cómo curiosamente este gobierno sabe dónde están las casas de seguridad de los narcos, sabe dónde operan, sabe cómo operan, sin embargo, pues no hace nada. Aquella comparecencia, bueno, fue muy interesante, la estaba escuchando. Posteriormente tengo entendido como una denuncia contra García Luna en Yo la no PGR. presenté ninguna, yo no presenté ninguna. 98% de los narcos que detenían eran de grupos diferentes al del Chapo Guzmán. También se lo dije en una comparecencia. Lo que yo sí hice en la segunda comparecencia, le mostré que tenía propiedades por 42,5 millones, particularmente su última casa en ese momento, su última casa reconocida, que le había costado 20 millones de pesos. Y yo le decía, ¿de dónde sacas 42,5 millones? Y él dijo, bajo juramento de decir verdad, que la última casa de 20 millones de pesos la había comprado con un crédito hipotecario y mintió cuando en el último año de mi legislatura y también del fin de la usurpación de Calderón, compareció el secretario de la Función Pública y yo le presenté copia de la escritura pública de esa casa que la pagó de contado. Y el gobierno de Calderón no hizo absolutamente nada. Bueno, voy a decir una cosa más fuerte. Yo, en el pleno de la Cámara, le entregué la copia de la escritura pública y no hubo un periodista de la fuente que me pidiera copia. No hubo un solo periodista y no hubo un solo medio, ahí está el video, no hubo un solo medio que sacara un solo renglón de lo que yo dije. Un solo medio. Está cabrón. O sea, el nivel de complicidad, para decirlo francamente, el nivel de complicidad que jugaron los medios de comunicación con el gobierno usurpador de Calderón es terrible, terrible. Ahora sí que a mí me consta, pues ahí están, yo no puedo inventar, ahí están, a la entonces procuradora Marisela Morales, ¿qué era? Marisela, no me acuerdo el apellido. Ella supo del operativo Rápido y Furioso. Yo tenía en la mano un documento de investigación del Senado de Estados Unidos y le dije que lo tenía y a pesar de eso negó que sabía y también lo presenté al presidente de la Comisión de Justicia, que era Benítez, un diputado del PRI.
ex procurador del Estado de México y no sé si ex procurador general de la República. Le dije, hay que proceder contra la funcionaria, está mintiendo, pero aquí están las pruebas. No hacían nada, hombre, había como ahora que están aliados desde Salinas, cuando también se robó la presidencia, una complicidad del PRI y el PAN que se mantiene ahora en una alianza electoral. Entonces, y los medios, pocos medios en realidad, pero en estas cosas, insisto, lo de la casa comprada de contado, ni un medio, ni uno dijo nada. Y eran cosas terribles porque en la declaración patrimonial él había sostenido que la había comprado de contado y en la comparecencia había sostenido lo mismo. Justo todo esto que pasaba, además de los medios de comunicación que comenta que no pelaban la situación y que no le pidieron, cuando usted llevó documentos, no le pidieron ni aunque sea una copia ni nada. Además de eso, ¿cómo era el actuar de, pues en ese entonces de la PGR? ¿Cómo manejaban esas Bueno, situaciones ni por oficio? yo comenté la primer comparecencia al Pleno de García Luna. Yo le grité en medio del salón que era un asesino. Y entonces un diputado panista bobo me dijo que yo era un cobarde. Dije, ¿cómo ser un cobarde si se lo estoy diciendo de frente? Además, asesino hay coleccionables, el que asesina, manda matar, tiene la tribuna para responderme. Nunca me respondió, por cierto, hasta el tercer año. Este, Ramírez Acuña, que es el presidente de la Cámara, me dijo, pues acuda a la Procuraduría. No, hombre, le dije, si es empleado de aquí, de este hombre, el procurador. Era un hombre muy poderoso, no tenía sentido, yo no perdí nunca el tiempo en presentar ninguna denuncia, pero era la punta del iceberg además, porque, mira, parece anécdota, no lo es, cuando se decidió desaforar a Godoy Toscano, diputado del PRD, acusado de vínculos con el grupo de la familia michoacana, creo, con este hombre que fue muy famoso, no me acuerdo el narco que fue muy famoso en Michoacán en ese tiempo, creo que está preso ahorita ya. Cuando lo iban a desaforar, César Augusto Santiago, que era el segundo de a bordo operador político ahí de Francisco Rojas, líder de la fracción del PRI, y que encabezaba la comisión jurisdiccional, quería que nosotros votáramos a favor. Y yo estaba leyendo el libro de los señores del narco y le dije, no, hombre, pero si me quedé corto. Lo que dice Anabel Hernández aquí en esto es una locura, digamos, y hasta me dan ganas de decirle no haga caso de nada de lo que le dije. Es un tipo peligrosísimo, ¿no? Un poco bromeando yo, porque soy muy firme en mis posiciones, lo seguí ratificando cada año que compareció García Luna. No había. El procurador era empleado de Calderón, era empleado del presidente de la República en turno, en este caso de quien usurpaba la presidencia. El poder de García Luna era enorme. Los propios panistas, yo tenía comunicación con algunos pocos, y sí me decían, oye, no, pues ándate con cuidado, es que estás yendo demasiado lejos. Nunca me amenazó, no me lo has preguntado, pero nunca. Al contrario, tengo una anécdota del último año que hasta gentil fue conmigo, pero yo no desistí de mi posición, no era personal, yo lo combatía por lo que representaba. Que fíjate, no me lo has preguntado, pero a mí no me da gusto, lo que está viviendo no me da gusto. O sea, yo creo que se lo ganó, creo que está enfrentando a un aparato de justicia que son trituradora de carne en México, en Estados Unidos y en China. No son partidos, órganos de impartición de justicia, ni las cárceles son para reintegrar a la sociedad a la gente, pero en el sistema que se vive, pues él está pagando las consecuencias de lo que hizo. A mí no me da ningún gusto, o sea, no creas que digo, ahí está, yo tenía razón, celebro y ande. No, o sea, reitero, lo combatí por lo que representaba. Hoy pues, no representa eso, o sea, tiene que responder por presuntos delitos que cometió, pero no es el solo, efectivamente Calderón está ahí y muchos más. Y del gobierno de Estados Unidos y de empresarios. A ver, Carlos Slim lo recomendó para la Secretaría de Seguridad Pública. Habría que preguntarle qué opina Carlos Slim ahora. Él lo recomendó al gobierno usurpador de Calderón. Por ejemplo, Cárdenas Palomino trabajaba para el grupo de seguridad de Salinas Pliego.
el dueño de Televisión Azteca. No, si a mí no me gusta ese discursito despolitizador de son corruptos y tal, pero si para que un político sea corrupto tiene su contraparte en la iniciativa privada. Y a los políticos los ponen como dados y a los empresarios los siguen respetando como si don fulano, don perengano, cuando han hecho negocios al cobijo del poder. Si este asunto fuera en serio y a fondo, sería muy positivo. Yo creo que no va en serio y a fondo. Yo creo que es este, pues una decisión política que tomó el gobierno de Estados Unidos. Fíjate, no lo había dicho. Pues es en parte circo, de ese tamaño me parece. No creo que vayan a ir en serio y a fondo, porque lo que dicen ya Entonces, lo sabían, claro, entonces, lo supieron siempre. en ese sentido, entonces, ¿usted considera que quizás después del juicio de García Luna es, es difícil que juzguen a Felipe Calderón, igual autoridad allá de Estados Unidos, incluso fuera Bueno, yo mencionado? creo que, no, yo creo que sí podrían, porque están deshaciéndose de lo que ya no les es útil. Calderón está en España, lleva meses en España, no pisa territorio estadounidense, no ha visitado a su amigo y compañero por un mínimo de solidaridad en Nueva York, ¿no? O no ha dicho, pues yo no sabía nada. Ha sido, fíjate, por primera vez es Margarita Zavala quien en un artículo que publica hoy lo dice, no Calderón, qué cobardía mandar a su compañera de vida a sacarle las castañas del fuego. Qué cobardía. Lo menos que debería hacer es él salir a decir eso. Yo no sabía nada. Si esa es la posición que quiere asumir, pero ni siquiera la asume. Qué desafortunado, ¿no? Qué poco viril. Claro, y en ese sentido, justo volviendo un poquito al tema de sus declaraciones que hacía contra García Luna, justo como menciona, era un tipo muy poderoso y muy peligroso. Todavía, hasta después de que fue detenido, hubo por ahí una polémica de sus testigos, ¿no? De que no se los querían revelar, pues por miedo a que incluso un mes antes del juicio existiera alguna represalia, ¿no? Exacto. Incluso a mitad de 2022 salió una nota de que presuntamente había mandado matar a algunas personas que posiblemente declaraban en su contra. Al ser tan peligroso él y, digamos, teniendo justo el poder de ese gobierno, me menciona que no lo amenazó, pero llegó a Nunca. haber alguna amenaza de otra persona, digamos, que viniera, ahora sí que no de él No, directamente, pero de otro, ¿no? no, no, la verdad es, digo, está toda la ofensiva de los medios. Es que fue terrible. Yo creo que no hay palabras para describirlo, pero había alguna gente en la calle que me injuriaba porque le creían lo que decían los medios, de que yo era majadero. Nunca les dije ninguna majadería porque les decía asesino. Carlos Marín, que era director de Milenio, sacó ahí en el asalto al Razón, en primera plana, que yo era un irresponsable por dar a conocer sus domicilios, que lo ponía en riesgo, cuando esa era información pública, cuando demostré que tenía, no demostré, les recordé que tenía propiedades por 42,5 millones por él, reconocidas, era de su declaración patrimonial. Él mismo dijo, está en mi declaración patrimonial. Sí, el problema es cómo haces con el sueldo que tienes para tener propiedades por 42,5 millones. Y él decía que yo lo exponía, que era un irresponsable. No, fue brutal la campaña en contra mía. Infame, miserable, terrible, terrible. Entonces, o sea, más allá de eso, eh, pues yo creo que ganas no les faltaban a Calderón por al primero. Si yo le saqué a Calderón, pues ahorita se acuerdan de esto, pero yo le saqué a Calderón una lona que decía, ¿tú le permitirías a un borracho conducir tu auto? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le permites conducir el país? Y se volvió loco, o sea, le podías decir usurpador, asesino, corrupto, socio del Chapo, y no le importaba nada, pero le decías borracho y se volvía loco, o sea, no, hombre, eran terribles. Y las campañas en contra mía
fueron infames, me dejaron fuera de todo en 2012. Mi propio movimiento me dejó fuera de todo, totalmente descubierto y desamparado. Fíjate, esto tampoco lo había dicho así de claro, ni siquiera en mis videocharlas, a ver si me pasan copia de lo que estamos platicando, porque creo que está siendo bastante fuerte. No, fue terrible. Fueron años muy difíciles para mí. Primero a contracorriente en la Cámara y luego en el cruce de desierto que hice después de 2012, de 6 años, se dice fácil. Y todavía hoy hay quien me quiere minimizar, que le gritaba, que pues, depende del contexto, si había que decirlo tranquilo, lo decía tranquilo, y si el presidente de la comisión me quería callar o interrumpía la sesión o lo que sea, entonces me ponía yo bravo, pero todavía hay quien me busca escamotear la tarea que hice. Claro, y justo, ¿no? Como menciona, parece que muchas veces los partidos opositores, hoy día, por ejemplo, no se me viene a la cabeza cuando detuvieron a Murillo Karam por el caso de Ayotzinapa, el PRI se manifestó en redes sociales que no, que era un abuso lo que le hacían todo esto. Todavía usted que llega a convivir con legisladores, más allá de decir nombres o algo así, ¿considera que en parte esta oposición que hoy día es el PRI, PAN, PRD, habrán legisladores o incluso militancia que se manifieste incluso en contra del juicio de García Luna, que incluso busque No lo quizás creo. justificarlo? No lo creo, está muy complicado, muy cuesta arriba para ellos justificarlo, muy cuesta arriba. La verdad es que Acción Nacional son muy desvergonzados y muy doble moral, pero están en una situación que lo mejor que pueden hacer es mantenerse callados, porque, bueno, reitero otra vez, hoy la diputada Margarita Zavala sale a decir que quien usurpó la presidencia y es su compañero de vida, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, no sabía. Bueno, qué fuerte. Yo creo que mejor se hubiera quedado callada. No creo que le ayude en nada. Entonces, la condición de ellos es muy complicada, porque además, si fuera un juzgado mexicano, pues podrían desacreditar, podrían decir que el compañero presidente está dando instrucciones cuando el Poder Judicial es del viejo régimen, podrían decir que las presiones políticas, podrían decir misa, pero ellos son adoradores del gobierno de Estados Unidos. Entonces no van a salir a descalificarlo. Todo lo que salga de ese juicio no pueden salir a descalificarlo, porque ¿qué van a decir si ellos han sido siempre tapetes del imperio que representa el gobierno de Estados Unidos? Entonces, no, la tienen muy difícil, muy difícil. Quizás, ahora sí que para cerrar la entrevista, este juicio y todo este proceso que está ocurriendo pues viene al final el resultado de un periodo, un sexenio quizás, y incluso un poco más de tiempo que sangraron mucho a la gente, ¿no? A la gente todavía viene este recuerdo de la guerra contra el narco, de todo lo que significó muchas vidas inocentes que se perdieron. Eh, Parece que quizás no es la idea, ¿no? Pero ¿usted cree que este juicio también cierre más capítulos de los que abra posteriormente de todo lo que fue aquel sexenio o espera que No, sigan? no, a ver, fíjate, tu reflexión es de absoluta buena fe. Y yo te digo, ¿cuál guerra contra el narco? Si lo que se está discutiendo es que García Luna trabajaba para el grupo El Chapo Guzmán. Y yo le dije a García Luna, tú y tu jefe Calderón trabajan para el grupo del Chapo Guzmán y van a acabar en la cárcel. Es de una perversidad mayúscula, porque ellos trabajaron para favorecer al grupo del Chapo Guzmán en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. O sea, lo que acusan a García Luna es verdadero. Él participó en que llegara droga a Estados Unidos favoreciendo al grupo de Chapo Guzmán. Lo que el gobierno de Estados Unidos no dice es que lo hizo por su mandato. O sea, el gobierno de Estados Unidos también trabajó para que el grupo del Chapo Guzmán fuera el que le abasteciera de droga. Fíjate qué fuerte lo que estoy diciendo. Entonces, por un lado, el gobierno usurpador de Calderón es de una desvergüenza inaudita porque servía al gobierno de Estados Unidos y favorecía al grupo del Chapo Guzmán por mandato del gobierno de Estados Unidos, porque ese era su nivel de dependencia y de condición de lacayo.
Y hoy que ya no sirven, insisto, los tiran a la basura, pero el sufrimiento que le dieron a nuestro pueblo por presentar una farsa de lucha contra el narco que tenía dos objetivos: legitimar la usurpación de Calderón y, por otro lado, favorecer los intereses del gobierno de Estados Unidos en la línea que ellos se habían dado. Porque, insisto, el dinero del narco es parte del ciclo de reproducción del capital en el sistema económico en Estados Unidos. Entonces, y son el principal consumidor de droga y son los principales vendedores de armas. Entonces, es una cosa terrible, porque ensangrentaron al país por traidores al pueblo, por responder a intereses ajenos a la nación, y pusieron al pueblo en el centro, desangrándose y pagando con vidas y con sufrimiento, sin importarles no solo el gobierno usurpador de Calderón, sino también el de Enrique Peña Nieto después. Es así de fuerte. Y acusan al compañero presidente de Vínculos por Narco por saludar a la madre del Chapo. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza. Es muy fuerte en realidad de lo que estamos hablando. Tiene un mar de fondo enorme y se queda las cosas en la superficie. Claro, y justo como lo comenta, por ahí ayer estaba escribiendo yo un texto sobre quiénes eran las personas que mencionaron en el juicio, la Fiscalía de Estados Unidos. Dos de ellos fueron como justo contactos entre la DEA y la Policía Federal Mexicana. Y es curioso eso, ¿no? Porque uno de los alegatos de defensa de García Luna es esto, ¿no? Que ahora sí que incluso algunos opinadores consideran que él va a dar como réplica eso, que las autoridades de Estados Unidos, pues digamos, estaban de algún modo al tanto, ¿no? Pero eso, al final, ¿usted qué opina? ¿Termina por resolver algo o va a ser, digamos, una No, defensa? no van a, no se van a meter a fondo, no van a decir, oye, ustedes nos mandaron a hacer eso. Eso no lo va a decir García Luna. Lo dice de manera sutil. Dice, pero si ahí están las fotos con el presidente de Estados Unidos, con el director de la CIA, de la DEA, con el jefe de Seguridad Pública de Estados Unidos, tatatín, tatatán. Pues sí, pero no va a decir, pues nosotros éramos sus viles lacayos. No lo va a decir. Y pues se puede sacar esa conclusión muy fácil. Pero insisto, eso no le quita la responsabilidad. Que si tú le jalas el gatillo y matas a alguien porque te lo ha mandado el gobierno de Estados Unidos, no te quita la responsabilidad de autor material. Y Calderón y él bañaron en sangre el país para apoyar al grupo El Chapo Guzmán. Y se beneficiaron económicamente, porque además no son ningunos santos. O sea, llevaban su parte en el negocio. Eran narcos, son narcos. O sea, García Luna y Calderón son narcos, punto. Son criminales peligrosos. Mira, Díaz Ordaz y Luis Echeverría eran el agente de la CIA número 1 y 2, ya descubierto en los archivos desclasificados del gobierno de Estados Unidos. Díaz Ordaz, presidente de México, y Luis Echeverría, secretario de Gobernación, y luego presidente de México, los agentes de la CIA en México 1 y 2. Dices, no puede ser. Bueno, pues a nadie debería sorprender que Calderón haya sido el, el peón, el instrumentador, el títere de los intereses del gobierno de Estados Unidos, no solo en materia narco, en materia de energía, pues con él empezó la reforma energética para entregar el petróleo y la energía eléctrica al capital extranjero, y la entrega de las minas y el oro y la plata, las empresas canadienses y todo lo que hicieron, hombre, dermate el patrimonio nacional. Es apenas una ventana lo del narco, la más escandalosa porque son actividades criminales, pero no es la única. No es la única. Los gobiernos anteriores al nuestro pues, han sido totalmente traidores a los intereses de la patria y del pueblo. Claro, y como última pregunta, diputado, agradecerle muchísimo, ¿considera usted que todo este problema, porque al final es un problema que está como bien en la raíz, todo este problema del narco, ¿no? El grado de que Mm. hoy todavía se padece, eh, ya pasaron que, bueno, ya van casi 10 años de que cerró
más de 10 años de que cerró el gobierno de Calderón, y que, bueno, al final continuó un poco con el de Peña. Eh, ¿Qué pasa? Usted, digamos, con toda su experiencia política, ¿estamos lejos de erradicar ese problema del narcotráfico todavía? O Lejos, digamos, lejos. Yo creo que hay que abrir la discusión sobre la legalización de todo tipo de drogas. Era una idea que me chocaba. Uno de los grandes especialistas, Roberto Saviano, ha insistido desde hace muchos años en eso, no es el único. Y a mí la idea me resultaba inaceptable. Y he ido viendo, ahora que ganó Petro en Colombia, él está también por la revisión de sus temas. Leí un libro extraordinario, se llama Colombia Feroz, que es de donde saqué los datos, 10.000 millones de dólares le metieron a la guerra contra el narco en Colombia. Casi hay 1 millón de muertos, la mayoría colombianos, colombianas. Y como lo dije en algún momento de la entrevista, se produce hoy más cocaína de mejor calidad y sigue siendo el principal consumidor Estados Unidos y el segundo la Unión Europea. Entonces, este, tienes que revisar esa parte, tienes que revisar esa parte porque no puede ser que ellos sigan consumiendo droga, que no lo consideren un problema de salud pública. ¿Dónde están los operativos para desmantelar a las bandas que distribuyen droga en Estados Unidos y en Europa? ¿Dónde están? Que no que les llegue por Amazon la droga a los estadounidenses y a los europeos. Entonces, son profundamente hipócritas. Y ese tema tenemos que discutirlo, pues, no solo México, sino hoy que está la CELAC reunida en Argentina. Yo creo que toda la patria grande debemos sentarnos con el gobierno de Estados Unidos y decir, a ver, amigos, pues este problema, así como vamos, no vamos a ningún lado. Y son nuestros pueblos los que están pagando con un nivel de sufrimiento enorme. Hoy me hablaban de Malinalco, que el narco va, pues, porque ya no solo están en la venta de drogas, ¿no? Les está queriendo cobrar 20,000 pesos por hectárea de cultivo. Ustedes no van a sacar eso, hombre. O sea, pero además, y si no amenazan las familias y matan hasta gente que vende pollo, que vende cosas muy modestas, si no pagan las cuotas que les exigen, es una pesadilla y no acabamos de... El compañero presidente ha avanzado muchísimo, porque las estadísticas sí dan la razón de que su camino es correcto, pero va a ser insuficiente. Yo francamente creo que hay que abrir esa discusión que estoy comentando, quitarles el poder económico y el poder militar que los grupos de narco tienen y lo tienen por el enorme costo que la droga tiene por ser ilegal.